Continuando el tema de vectores, vamos a ver ahora el teorema de cosenos. Entonces, dibujamos los vectores que se unen en un mismo punto, luego dibujamos sus paralelas y encontramos la resultante. El ángulo que forman los vectores viene dado por el ángulo alfa y la dirección del vector resultante viene dado por el ángulo θ. Tenemos el ángulo beta que nos va a ayudar a resolver a través de la ley de senos para encontrar el ángulo θ. Tenemos dos tipos de vectores: vector con ángulo menor a 90 grados y vector con ángulo mayor a 90 grados. Entonces, ahora vamos a definir lo que es el teorema de coseno. Entonces, el teorema de coseno viene dado por la siguiente fórmula. La resultante elevado al cuadrado va a ser igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado más el doble del primero por el segundo por las paralelas por el coseno del ángulo alfa. Despejando la resultante nos va a quedar raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2ab por coseno de alfa. Todo eso dentro de la raíz, y esa es nuestra fórmula que vamos a utilizar. Ahora, para hallar este ángulo beta, nosotros vamos a dibujar la dirección del ángulo A que continúa. Por tanto, si esta es la paralela del B y estas líneas segmentadas representan al vector A, quiere decir que a este ángulo en que forman las líneas segmentadas es igual a alfa, porque solamente se está desplazando ambos vectores. Por tanto, para calcular beta, yo sé que estos dos hacen 180 grados. Por tanto, 180 grados va a ser igual a la suma de alfa más beta. Alfa más beta. Con esto yo voy a calcular lo que es beta, que va a quedar igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Cualquiera de las dos, de aquí despejo o de aquí despejado, ya puedo calcular el ángulo alfa. Perdón, el ángulo beta. Entonces, ya sé las fórmulas para calcular la resultante y para hallar el ángulo beta que yo necesito para hacer mi ley de senos, que viene dado de la siguiente manera. La resultante con su ángulo opuesto que está al frente, es decir, seno del ángulo de beta sobre la vector resultante igual al vector B y el seno del ángulo θ. Como θ tiene que quedar solo, me va a quedar lo siguiente: B, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar y voy a tener lo siguiente: seno de θ va a ser igual, B pasa a multiplicar, va a ser B por seno de beta sobre el vector resultante. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para encontrar el ángulo θ. Tenemos el ejemplo número 1. Dos vectores, A de 200 kilómetros y B de 300 kilómetros, forman 60 grados entre sí. Calcular el módulo de la resultante y su dirección. Entonces, ya hemos dibujado los dos vectores, el vector A y el vector B. Forman, dice, 60 grados. Aquí tengo los 60 grados. Calcular el módulo de la resultante y su dirección, es decir, la resultante y la dirección. Anotamos los datos que nos da el ejercicio. Entonces, el vector A igual
vector A igual 200 kilómetros. Vector B igual 300 kilómetros. Forman un ángulo alfa de 60 grados. Calcular la resultante y su ángulo o dirección. Entonces, lo primero que voy a hacer es mi teorema de cosenos, que me dice la resultante elevado al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado más el doble del primero por el segundo por coseno del ángulo alfa. Entonces, R me tiene que quedar solo. R igual raíz, el cuadrado pasa al otro lado como raíz de A al cuadrado, que vale 200 kilómetros. Entonces, resultante igual raíz de 200 kilómetros elevado al cuadrado más B, que vale 300 kilómetros también elevado al cuadrado, más 2 por A y por 200 kilómetros por B, que vale 300 kilómetros por coseno de 60 grados. Todo esto dentro de la raíz. Entonces, la resultante va a ser igual, raíz cuadrada. 200 al cuadrado va a ser 2 al cuadrado, 4 y aumento 4 ceros. Kilómetros al cuadrado. Más 300 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 y aumento 4 ceros. Kilómetros al cuadrado también. Más, ahora sí agarro calculadora y hacemos 2 por 200 por 300 y por coseno de 60 por coseno de 60 va a ser igual a 60.000 kilómetros por kilómetros, kilómetros al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. Entonces la resultante va a ser igual, sumo todo esto, 40.000 más 90.000 más 60.000, que va a ser igual a 190.000 kilómetros al cuadrado, porque todos tienen la misma unidad. Entonces la resultante va a ser igual, raíz cuadrada de 190.000 va a ser igual a 435.89 kilómetros, raíz cuadrada va a ser kilómetros nada más. Y esa es mi resultante del vector. Ahora vamos a hallar la dirección. Y para eso necesitamos este ángulo de aquí, que lo vamos a llamar beta. Por tanto, para calcular ese ángulo, yo necesito hacer lo que es los ángulos complementarios. Entonces, este ángulo, este vector con este vector forman el mismo ángulo, que es 60 grados. Y yo hago, como estos dos se están sumando, siempre nos va a dar 180 grados. Va a ser igual a la suma de 60 grados más beta, más beta. Como yo tengo que despejar beta, queda solito. 60 que está sumando va a venir al otro lado a restar. 180 grados menos 60 grados. Entonces, beta va a ser igual. 180 menos 60 nos da 120 grados. Entonces, beta vale 120 grados. Eso nos va a ayudar a utilizar el teorema o la ley de senos. Una vez que he calculado el ángulo beta, voy a calcular
el ángulo tita, utilizando la ley de seno, que me dice seno del ángulo beta va a ser sobre la resultante, igual a seno del ángulo tita sobre el vector B. Seno de tita me tiene que quedar solo, entonces seno de tita igual B, que está dividiendo, va a venir aquí a multiplicar. Voy a tener B por seno de beta sobre la resultante. Reemplazo valores. Seno del ángulo tita va a ser igual. B vale 300 kilómetros. 300 kilómetros. Por seno de beta, que vale 120 grados. Dividido entre la resultante, que hemos calculado 435.89 kilómetros. Ahora, tita nos tiene que quedar solo y seno pasa como seno menos 1. Entonces, colocamos en nuestra calculadora 300 por seno de 120 grados va a ser igual 259.81. Eso dividido entre 435.89 nos da igual a 0.596. Kilómetros con kilómetros se simplifica. Entonces, tita va a valer, aprieto shift, seno, me va a salir seno menos 1 de 0.596, que va a ser igual a 36.58 grados, que es la dirección o el valor del ángulo tita. Ejercicio número 2. Se tienen dos vectores, vector A 8 unidades y vector B 2 unidades, y forman un ángulo de 120 grados. Calcular la resultante y su dirección. Entonces, una vez que dibujamos los vectores, aquí está el vector A, el vector B, sus paralelas, hallamos la resultante y dibujamos el ángulo o dirección. Entonces, entre los dos vectores 120 grados. Sacamos nuestros datos. Entonces, vector A igual 8 unidades, vector B igual 2 unidades. Forman entre ellos un ángulo alfa de 120 grados. Entonces, calcular la resultante y el ángulo de inclinación o su dirección. Entonces, para calcular la resultante vamos a hacer el teorema de cosenos, que nos dice la resultante al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado más el doble del primero por el segundo, A por B, por coseno del ángulo alfa. Entonces, la resultante nos tiene que quedar solo y el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y empezamos a reemplazar nuestros datos, que nos dice vector A vale 8 unidades al cuadrado más vector B, que vale 2 unidades al cuadrado, más el doble del primero 8 por el segundo 2 unidades por coseno de 60 grados, que vale de coseno de alfa, que vale 120 grados. Todo eso dentro de la raíz. Entonces, la resultante va a ser igual raíz cuadrada 8 al cuadrado 64, u al cuadrado más 2 al cuadrado 4u al cuadrado. Coloco más y coloco en mi calculadora mi resultado.
que me dice 2 por 8 por 2 por coseno de 120 grados, que va a ser igual a menos 16. Como me sale menos 16, menos por más va a ser menos, y aquí coloco menos 16. U por U va a ser U al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. La resultante va a ser igual, raíz cuadrada. Sumo todo lo que está aquí, que me dice 64 más 4 menos 16 va a ser igual a 52. Como todos tienen las mismas unidades, U al cuadrado. Entonces, la resultante va a ser igual. Raíz cuadrada de 52 es igual a 7.21. U al cuadrado es U. Y ese es el valor de la resultante. Para calcular su dirección, nosotros necesitamos hallar este ángulo beta. Por tanto, lo que hago es expandir el vector A. Y se forma el vector A con su paralela del vector A, que siguen formando el ángulo de 120 grados. Entonces hago mi formulita que me dice: estos dos siempre van a sumar 180 grados, que va a ser igual a 120 más el ángulo beta. Beta más 120. Beta tiene que quedar solo, por tanto, este 120 que está sumando pasa al otro lado a restar. Voy a tener 180 grados menos 120 grados. Entonces, beta va a ser igual 180 menos 120, 60 grados. Ese es el valor de beta que me va a ayudar para utilizar el teorema o ley de senos. Ahora vamos a calcular la dirección o el valor de tita, utilizando la ley de senos, que nos dice: seno del ángulo beta sobre la resultante va a ser igual a seno del ángulo tita sobre el vector B. Despejo seno de tita, me queda solo, seno de tita queda solo, y va a ser igual. B, que está dividiendo, va a venir aquí a multiplicar. B por seno de beta sobre la resultante. Reemplazo valores. Entonces, seno de tita va a ser igual. B vale 2 unidades. Por seno de beta, que vale 60 grados. Dividido entre la resultante, que hace rato hemos hallado, y es igual a 7.21 unidades. Unidades con unidades se simplifican. Tita tiene que quedar solo, y seno pasa como seno menos 1. Agarro mi calculadora y voy a resolver esto de aquí. Primero multiplico 2 por seno de 60, nos da igual a 1.73, dividido entre 7.21. Entonces 1.73 dividido entre 7.21 nos da un total de 0.24, y esto va a ser igual a tita. Shift seno de 0.24 va a ser igual a 13.88 grados.